ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, historia en común. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Efectivamente, don Jorge, 500 años y más de historia en común entre los diversos pueblos, entre las diversas razas, y vamos a comentar cuestiones muy interesantes que nos van a dar mayor luz a toda esa penumbra que nos quiere avasallar. Fíjate, Miguel, bueno, antes que nada, hoy es martes de Carmelina Priego Medina. Carmelina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada martes, nuestra experta en monumentos históricos. Muchas gracias por la paletita sí, también. A ver si te hacen efecto. Son medicinales, ¿no? Sí. De estar aquí. Sí, no, pues saben medias feas, pero son muy buenas. No, la verdad sí. Buenos días a todos los radioescuchas. Yo ahora sí llegué bien temprano, bien portadita, como debe ser. No tienes que pedir ningún perdón ni todavía no, creo yo que todavía no. Y a ustedes menos. No, exactamente. Pero, a ver, precisamente hace rato estábamos en el noticiero, estábamos haciendo este análisis de esta situación, pues muy lamentable. Yo lo digo lamentable porque no tiene ningún sentido en lo absoluto de nada abrir una controversia donde pues prácticamente no la hay o no la debiera de haber, pero no la hay porque ya está instituido a nivel tratado diplomático oficial desde 1836 que a bien Miguel Salvador Rodríguez Azueta nos hizo llegar este tratado de Calatrava-Santa María de este año de 1836, donde se zanja completamente todos los agravios que pudieron existir desde tiempos, no iba a decir ancestrales, no son ancestrales, pero bueno, desde que llegaron los españoles a tierras que ahora son mexicanas. En ese entonces pues eran las tierras que iban a conquistar, tal cual. Llegaron primero expedicionarios y luego, bueno, pues decidieron quedarse con las tierras, ¿no? Ante todo esto, bueno, pues son parte de los sucesos históricos, pero hay que conocer nuestra historia. Aquí ya no tanto para, como dice George Santayana, ¿no? En su frase célebre, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquí ya no es tanto estar condenados a repetirla, aquí ya, pues básicamente es conocerla para pues no llegar a pronunciar dislates o decir alguna barrabasada, como muchas veces están, y perdón que lo diga, pero es que tal cual, digo, esto se abren frentes que no tienen ningún sentido abrirse porque ya están cerrados. Exactamente, ya desde hace años ya fueron discutidos y conciliados, más que nada. Y viene algo, a ver, es que yo quiero insistir con el tema, no porque yo tenga problema con algún tío, sino porque esto genera, al hacer ejemplo del famoso tío que te echa a perder los 15 años, y durante mucho tiempo en cada reunión siempre vuelve el tema, ¿no? Que le guardas el rencor allá. Se enoja y se sale de la casa, estamos en una reunión bonita y se salen y empiezan los problemas, ¿no? Y esto me lleva porque precisamente esta mecha que se enciende, que se encendió el día de ayer, también ya tuvo una repercusión de una índole que yo siento que sí es incómoda. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, el escritor español, ya se lanzó también a hacer un comentario muy duro, que no lo voy a repetir por respeto precisamente a las autoridades, que esa es otra, que tenemos que tener respeto a las autoridades, haya sido como haya sido, dijese aquel el máximo Felipe personaje, debemos tener respeto. Entonces ya este escritor se lanza. Entonces no dudo que al rato otro escritor, ahora de origen mexicano, también, y entonces esto, en vez, como estaba platicando, en vez de conciliar, llegar a esa reconciliación histórica, no vamos a terminar nunca. Y si luego la senadora Jesús Rodríguez nos va también a dar una de sus aportaciones, pues todavía muchísimo peor, porque, insisto, esto se trata de hacer un análisis objetivo. Amigos, radioescuchas, autoridades, objetividad.
volvemos a la parte que es importante, los contextos históricos, las costumbres de vasallaje, de conquista, que en el siglo, aquí Carmelina no me vas a dejar mentir, del siglo XVI, XVII, donde precisamente era la costumbre de toma tierra, conquistas a nombre del rey, haces las encomiendas, es un proceso, y además un proceso que se legisló, porque no nada más es de que a mí se me ocurrió, sino que las leyes para Indias especificaban muy claramente la forma jurídica de desarrollo de la Nueva España. Jurídica y urbana. Ahora, definitivamente la respuesta que dio el gobierno de España se me hizo muy inteligente y muy de certera. primerísimo nivel, aparte. Pues es que no podemos analizar o ver en el contexto actual, claro, lo que pasó hace 500 años, definitivamente. Son cosas completamente diferentes. Pero si ya lo cerraste. Que aparte ya lo cerraron. Ya lo cerraste, ¿no? Además, hiciste una capitulación, sí, ¿no? Ese es el término, ¿no? Sí. Hiciste una capitulación en 1836 de manera oficial, sí, en este tratado Calatrava-Santa María. ¿Qué más le das la vuelta? Hay un dicho por ahí que dicen que a la popó, entre más la picas y más la revuelves, más apesta. Claro. ¿No? Entonces, si en este caso ya ese pedazo de popó ya lo hiciste a un lado y ya lo tiraste a la basura o lo tiraste donde tendrías que haberlo tirado, ya no tiene que haber popó para que le esté rasqueteando y para que apeste, ¿no? Exactamente. Entonces aquí es como que tratar de volver a encontrar otro pedazo de popó, ponerlo ahí, volverle a picotear y volverle a dar de vueltas. Los términos legales, no puedes ser juzgado, demandado por el mismo delito dos veces. Aunque aquí, insisto, no hay un delito. Aquí lo que hay es un proceso, sí, es un proceso histórico que va a culminar precisamente en 1821 con la entrada del ejército trigarante y fíjate que interesante las fechas, sí, 1521, 1821, no, sí, exactamente. Y ahorita se repiten los temas. Entonces debemos aprender precisamente a analizar de manera objetiva en base a esos contextos históricos, porque no me vas a decir que las caltecas o los totonacas pues estaban muy agradecidos porque en cada guerra florida pues tenían que entregar a sus mejores hombres para que les sacaran el corazón, o que a los mayas pues les gustaba mucho que los lanzaran un cenote vivos o como sea para hacer ahí sus rituales, y entonces hablar de salvajismo volveríamos a echarles a la herida, porque al final de cuentas se trata de contextos históricos, de culturas y tradiciones que en aquella época en su momento y en su lugar pues eran válidas para ellos. ¿Sí? Claro. Ahí tenemos que ser muy claros, porque ahorita si tú me dices que a alguien lo vas a quemar por sus creencias, porque no creen lo mismo que tú, y le metes leña y lo quemas vivo, pues dirías que es un salvajismo, y que si le vas a sacar el corazón, pues también. Y comértelo, ¿no? Pero aparte te lo comes y te haces un pozolito ahí. Claro, o sea, y esto a la vez también me preguntaban, oye, pero es que todos estos grupos indígenas o grupos originarios, ¿no? En su momento que estaban aquí, eran grupos que tenían una gran cultura y eran ya civilizados como tal, vamos, no eran grupos bárbaros. Pues no, sí tenían una civilización, sí tenían toda una cultura y tenían pues realmente muchos avances en muchos aspectos, empezando por la astronomía. La astronomía y la medicina. ¿No? La medicina, la agricultura, sin duda alguna, eran grupos que estaban aceptados. Sin embargo, en sus creencias religiosas practicaban rituales que eran rituales sumamente salvajes, ¿no? Y eso, ¿quién también se pone a decirlo como tal? Bueno, era su tiempo, era su ritual, que lo hacía como algunas otras tribus en otros puntos del orbe, se les da por horadarse y se hacen hoyos hasta por donde se les ocurra en el cuerpo, otros de diferentes partes. O se deforman el cráneo, o se deforman los ojos, la nariz, etcétera. Por ejemplo, para los mayas era un símbolo de belleza. Y era un concepto de belleza, deformarse la nariz y volverse viscos. Pues sí, pero volvemos al punto que son contextos que
estamos hablando del siglo XVI, XVII, y que, vaya, es que tenemos que analizarlo, no podemos nada más así a bote pronto, como dicen, lanzar este tipo de afirmaciones, porque también las redes sociales, y si las analizamos desde anoche que estuve yo leyendo, sí hay gente que se va hace cuenta que sus ancestros, ¿no? Y eso quiero hablar ahorita que regresemos acerca de el cromosoma y todos los genes, de un ejemplo que acabo de leer hace unos días, para que nos demos una idea de cuáles podrían ser ahora nuestros ancestros. Estamos hablando de hace 500 años y más. Así está el tema. Lamentablemente tenemos que estar hablando de esto que, digo, a menos de un mes de que vamos a festejar y celebrar, ¿no?, los 500 años de la ciudad de Veracruz. Estar hablando de estos temas cuando aparte nosotros nos hemos cansado de repetir la reconciliación, el hecho de que pues ya ni siquiera pensar en esto, porque nos guste o no nos guste, somos mexicanos y somos producto de esto, ¿no? Lo hemos dicho en varios programas ya. No, pero seguir hablando de este tema, creo que ya también se vuelve un poco morboso, ¿no? Yo creo que mejor ya, regresando, Miguel, digo, sacamos lo del ADN que eso comentas, está interesante, pero más para que nos demos una idea. Pero bueno, pues, si no, también entrarle un poco al tema con Carmen. ¿De qué nos ibas a hablar hoy? Yo, Carmen? Precisamente, más sala la herida, no. Quería hablar precisamente de la evangelización. Como las órdenes religiosas que llegaron, pues si quieres le cambiamos. No, está bien, ¿no? Hay que traerse al padre Víctor. Son los temas de moda. Son los temas de moda. Bueno, vámonos al corte, regresamos. Recuerden que estamos en Facebook Live para que nos sigan. Estamos en Nación Veracruz, nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. Estamos en Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae a Carmelina Priego Medina, nuestra experta en monumentos históricos. Sí, ya, Miguel, ya no le metas más. No. Ya más rasquetea. Nada más déjame dar un dato. Un dato como... muy rápido. Rápido. Carmelina trae su en un documental sobre Gengis Khan y Kublai Khan, su nieto, decía que había tenido más de 200 hijos, porque donde ponía el ojo ponía la bala. En todo el territorio de Asia. Era prolijo. Y que de los actuales territorios turcos se hizo un análisis genético, y aproximadamente ya después de tantos años solamente más o menos un 15% pues tenía restos de sangre o de material genético de origen tártaro, pues la raza de Gengis Khan, y que para saber pues quiénes podrían ser directamente descendientes de este personaje, que si nos hiciéramos ese mismo análisis genético, pues yo creo que cerraríamos algunos temas muy importantes. A ver si somos españoles, totonacos, tlaxcaltecas, mayas, y qué raza. Era de entrada, cómo se conforma. Es que ya es, pero nomás rapidísimo, Carmelina, sí, ya te metiste en esta cuestión. No, es que yo sí le he pegado al tema etnológico, ¿no? A nivel histórico. Y ya nada más. Etnológico, ¿no? Etnológico. No lo mismo con té o sin té. A ese también le he pegado. Con té o sin té. Pero aquí etnológico, de etnias. En este caso, España se conformó también de muchas tribus. En el norte, los celtas, estuvieron los iberos, estuvieron los celtíberos, estuvieron los godos, los visigodos. En el caso cuando llegaron ya los romanos, no era la Hispania, era la Lusitania, Hispania. Sí, si nos vamos al sentido más estricto, ni siquiera España en el momento de la conquista era lo que es actualmente. Era Castilla. Era Castilla, así es, el reino de Castilla y Aragón, así es. Eran reinos, eran Castilla y Aragón, estaba el reino de Navarra. Así y aquí es. salió el dinero para crear el imperio. El reino de Galicia. Así es, ni siquiera es lo que actualmente es España. Acababan de expulsar el dominio árabe de 800 los árabes, años, ¿no? Así es.
efectivamente. Entonces, de esta parte traemos de árabes también, traemos de godos, de visigodos, de árabes, de celtas, de cátaros, de todo lo que quieras, ¿no? Bereberes. Somos una multirraza, si nos vamos en términos históricos, hablando de... Como aquí, en ambos lados del continente, del océano, en ambos continentes. A ver, Carmelina, métele más sal a la llaga. No, yo únicamente por el lado arquitectónico, para poder entender también los edificios, todos los edificios religiosos que no tan solo tenemos en el puerto de Veracruz, sino en todo lo que fue el virreinato actualmente en México. Los primeros, como ya sabemos, que llegaron aquí a evangelizar fueron los franciscanos, que llegaron en 1524, los famosos 12 frailes, evocando a los 12 apóstoles de Cristo, y el que venía al frente era Martín de Valencia, Fray Martín de Valencia. Ellos tuvieron anteriormente tres frailes, llegaron un año antes, en 1523, Pedro de Gante, Juan de Techo y Juan de Ahora. Pero tanto de Techo como de Ahora murieron en la expedición. Ellos fueron invitados directamente por Cortés y el único que permaneció fue Pedro de Gante, que hizo bastantes obras, pero se dirigió más a estar con Cortés y en el área de la parte de la conquista, y fueron relevados, se puede decir, al año siguiente, 1524, que es cuando ya llegan los famosos 12 frailes franciscanos a Nueva España, y ellos sí se dedicaron a la evangelización, a la construcción de iglesias, en fin, todo lo que es la propagación de la religión cristiana en América. Posterior a ellos, los que llegaron 2 años después fueron los dominicos, que llegaron en 1526. Pero los dominicos se encargaron, más que nada, se fueron al área de Oaxaca y de Chiapas, que es allá donde vemos los grandes conventos dominicos tan la bonitos. Iglesia de Santo Domingo, ¿no? El convento de Santo Domingo, que está en Oaxaca. Precioso. Y también en Chiapas. Y en Puebla. Bueno, sí, bueno, también. Y en Chiapas, en San Cristóbal de las En San Casas, Cristóbal ¿no? de las Casas existe un convento de Santo Domingo muy, muy, muy bonito. Y el que venía al frente de estos frailes era Bartolomé de las Casas. La tercera orden que llegó a América fueron los agustinos en 1533. Ellos se fueron para el lado al otro lado, digamos, del territorio, lo que es Pachuca, o Hidalgo, o San Luis Potosí, toda esa zona es en donde encontramos los conventos agustinos pues más importantes. Y los últimos en llegar fueron los jesuitas en 1572. La orden de Carmelitas Descalzos también tuvieron una breve participación, pero ya fue muy posterior, en 1585. Ya aterrizando, digamos, en Veracruz, teníamos la dicha y la fortuna de contar con conventos de cada una de las órdenes. ¿Por qué? Porque esos conventos, y de hecho de gran tamaño, como los conocemos algunos que todavía no hemos perdido, no era que estuvieran todo el tiempo los frailes aquí, sino que servían precisamente para ese traslado que había continuamente de religiosos, tanto de España a Nueva España como de Nueva España a España. Y ya sea cuando llegaran, se quedaban una temporada en estos grandes conventos para descansar y aclimatarse un poco al nuevo territorio, o bien también descansaban y agarraban fuerzas para someterse a la travesía, que era de meses, no sé exactamente cuántos meses, pero pues sí, luego se presentaban varios problemas en estos largos viajes a través del océano. Y por eso tenemos en Veracruz el convento de Santo Domingo, que la iglesia, bueno, es el restaurante que ya todos sabemos, el convento de San Francisco, que está dividido entre el hotel, el recinto de la Reforma y la logia, que es la capilla del Tercer Orden, el convento jesuita, el betlemita, que esa fue una orden específica que entró por Guatemala. Sin embargo, no sé de qué manera
va llegando del sur hacia Veracruz y se establece aquí y se expande precisamente porque esta orden está dedicada al cuidado de los enfermos y establecen siempre en su convento un hospital, y esto hace que vaya creciendo la orden para la construcción del hospital por todos los militares que le llevaban, en fin. Pero los 4 órdenes mendicantes importantes, las tuvimos sede aquí en Veracruz, el jesuita que está abandonado aquí en Zaragoza, y el de los agustinos que estaba ubicado en donde está la esquina de los 4 bancos actualmente en Juárez e Independencia, pero estaba de manera muy precaria y se traslada, cuando son expulsados los jesuitas, se traslada precisamente a ese mismo convento. En la antigua existieron los primeros conventos, que fue el franciscano y, si no mal recuerdo, el agustino. Sin embargo, cuando se hace ese traslado de poderes, que uno que también es medio controversial el tema, los conventos también son trasladados al nuevo territorio, a donde estamos actualmente. Excelente, Carmelina, nos vamos a quedar. ¿Sabes qué? Este tema da para mucho más. Da para más, claro. Y vamos luego hablando de cada uno de los edificios que contamos aquí en la ciudad de Veracruz y en el estado. También es importante verlos. Qué bárbaro también, qué vilipendio, ¿no? Se dio con relación a todo lo que teníamos y cómo vinieron. Ay, no pasó absolutamente nada, hombre. No, pero bueno, ya 1836. Se perdieron bonitas tradiciones como andarle sacando el corazón. El Papa Francisco sí pidió una disculpa hace 3 años. De andarse comiendo a la gente. El Papa Francisco pidió una disculpa hace 3 años a los pueblos orígenes, pero ahí lo tenemos que ver desde el punto de vista piadoso y por las pues la manera a lo mejor media brusca de que tuvieron los evangelizadores de hacerles entrar la religión, pues eso es otra cosa completamente diferente. Hay una legislación. Creo que con Evo Morales, me parece. Ajá, así es. Pero hay una legislación ahí también que no aplicaba precisamente a los pueblos originarios. Eso también lo vamos a analizarlo, nos vamos a quedar pendientes con eso. Carmelina Priego Medina, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes por escucharme. No, al contrario, muchas gracias a Carmelina Priego Medina, nuestra experta en monumentos históricos en Nación Veracruz, 500 años y más. Miguel, nos vamos. Nos escuchamos mañana. Nación Veracruz, 500 años y más. Páselo ya. Cadena Más Latina, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.